El olvido de la cruz. Hebreos 11:4. ¿Ya lo tiene? Ok. Voy a leer. Usted me sigue ahí, por favor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Este tiempo que has preparado para nosotros, que tu buen Espíritu nos guíe a través de las Escrituras, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé luz, nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para entender, Señor, la importancia de la cruz. Gracias porque mis hermanos que están aquí, los que nos están viendo y escuchando, también dispusieron su corazón. Danos tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es la que alimenta nuestra alma. Nuestro espíritu anhela tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Este versículo que acabamos de leer, Hebreos 11:4, hay una parte ahí donde dice que la ofrenda, el excelente sacrificio de Caín, Dios dio testimonio de ese sacrificio, y que después de muerto Abel aún habla por ella, ¿sí? O sea, esa fe que él demostró. ¿Cómo es que la ofrenda, la fe de Abel que le ofreció a Dios el día de hoy sigue hablando? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa que sigue hablando? Como tratando de decirnos algo. ¿Qué? Bueno, antes de contestar esa intrigante pregunta, quiero hablar un poquito acerca de Noé. Dice la Biblia que Noé era hijo de Lamec, del linaje de Set. Dice en Génesis 6:9, hablando de Noé, que Noé era un varón justo, era perfecto. Esto significa un hombre recto, íntegro, sin tacha. Y dice ese versículo que Noé caminó con Dios. Caminar con Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos con Él. Y Noé caminaba con Dios. Noé vivió en medio de una generación perversa. Él vivió en medio de gente que no tenía temor de Dios. Y Noé fue escogido por Dios para pregonarles del juicio venidero a la gente de su generación. Pedro dice que en 2 de Pedro 2:5, que si Dios no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose a la generación de Noé, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Yo quiero subrayar esa frase, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio pues fue juicio. Entonces vemos que Noé, dice este versículo, fue un pregonero de justicia. ¿Qué significa pregonero? La palabra pregonero se deriva de una palabra en griego que también se traduce por heraldo. También se traduce por proclamador, alguien que proclama algo, un mensaje. También significa predicador. Entonces, ¿qué fue Noé? Noé fue un proclamador. Él fue un predicador del mensaje de Dios a la gente de su generación. Él quiere que usted y yo seamos predicadores, heraldos, proclamadores del mensaje del Evangelio para nuestra generación. Noé no tuvo mucho éxito en su predicación. No se le convirtieron muchos. Hoy a Noé lo llamarían un predicador fracasado.
que no conoce de métodos de crecimiento. Y lo tacharían, lo descalificarían y de seguro nadie lo invitaría a predicar porque su predicación no trae resultados. Su generación a la cual él le predicó no quiso entender las advertencias de Dios. Eso fue lamentable. Cuando Noé tenía 480 años de edad, Dios le dijo que iba a destruir al hombre de la faz de la tierra, pero que él daría un tiempo de gracia de 120 años, durante el cual Noé debería de construir un arca, el arca en el que él se salvaría junto con su familia. Dios les advirtió a la gente de la generación de Noé, les advirtió por medio de Noé del juicio que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Eso está en la Biblia. Por 120 años Noé se dedicó a predicar y a construir el arca, ¿sí? Pero no hubo arrepentimiento. Eso es muy lamentable. La gente rechazó el mensaje de advertencia de juicio. No quisieron arrepentirse. Y llegó el diluvio, lamentablemente. Diluvio, desastre que destruyó a todos. Si las aguas que cayeron de los cielos trajeron estrago a nuestro país en algunas áreas, y las imágenes que se ven son muy lamentables, ¿no? Ahora imagínense sobre toda la tierra, ¿cómo ha de haber sido aquello? Y eso fue un juicio que los destruyó a todos, excepto a su esposa de Noé, a sus 3 hijos con sus esposas respectivas. Eso dice Génesis 7:7. Eso es trágico, ¿no es cierto? Las muertes en nuestro país por los huracanes y las lluvias asciende a casi 160 personas. Allá eran miles. Si pudiéramos tan solo imaginar un poquito cómo ha de haber sido aquello, ha de haber sido toda una, pues aquí se dice que fue tragedia nacional. Eso fue una tragedia mundial. ¡Qué tragedia! Pedro dijo en la segunda carta que él escribió en el capítulo 3 versículo 9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que el impío muera en su pecado. Desgraciadamente no todos atienden al mensaje del Evangelio, no todos creen al mensaje del Evangelio. En Hebreos 11:7, allí nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué son las cosas que aún no se veían? En los tiempos de Noé todavía la tierra era regada por un vapor, que caía un rocío, no llovía como hoy lo tenemos nosotros ya establecido por Dios. Entonces dice que él por la fe, cuando Dios le dijo voy a traer un diluvio, él entendió que iba a caer agua del cielo. Él nunca había visto llover. ¿Cómo sería eso? Sin embargo, él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y dice que Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Hermanos, Dios siempre ha dado advertencias antes de traer juicio. Siempre. Jesús advirtió que un día vendría un juicio. Jesús sentenció a los contemporáneos de él y les dijo: si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. ¿De qué está hablando? ¿De un arrepentimiento de qué? De sus pecados. Sin embargo, en los tiempos de Noé la gente siguió degradándose, corrompiéndose y alejándose de Dios cada vez más. Se burlaban de Dios, se burlaron de Noé. Su maldad llegó al colmo, llegó hasta las mismas narices de Dios.
Y Dios tuvo que tomar una decisión de terminar con esa generación perversa, tal como sucederá a la última generación, que tal parece, según las evidencias que están viendo alrededor del mundo, que es en la que estamos viviendo. El problema es que no hay muchos proclamadores que hablen del arrepentimiento. ¿Entienden? No hay muchos. Se está hablando cualquier cosa menos del evangelio de Jesucristo, menos del evangelio de la cruz. Algo se les olvidó, lo más importante: la razón del sacrificio de Cristo, limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Y es de lo que menos se está predicando. Y cuando se predica, la gente se burla, se ríe, te tachan de legalista, de exagerado, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo, ciertamente, y los que no están se van a ir al infierno si no les predicamos, ¿sí o no? Tenemos que entender las dos partes. Es cierto que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, y todos los que se están condenando, ¿qué? ¿Ahora sí que se los lleve el diablo? No. ¿Cómo? Se lo merecen. Como un predicador que allá suele predicar en Guadalajara, en las plazas, ve a la gente y se para enfrente de la gente y le dice: ¡basura! En lugar de hablarles del sacrificio de Cristo, que los vino a sacar, a hacer algo de lo que no es. No les predica que Él vino a tomar lo más vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Los ofende sin decirles la razón de la muerte de Cristo. Eso no es pregonar el evangelio, hermanos. Vamos a responder ahora la pregunta del por qué la ofrenda de Abel sigue hablando hasta el día de hoy. Vamos a ver el pasaje que leímos en Hebreos, pero vamos a ver su correspondiente historia en Génesis capítulo 4. Abra su Biblia. Génesis capítulo 4. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvo relaciones íntimas, eso significa, lo cual es normal en un matrimonio, la cual concibió, ahí está, y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de sus corderos, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel, la persona de Abel, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, hermanos, miren, aquí observamos dos tipos de ofrendas que hicieron esos dos hombres para acercarse a Dios. Una fue que Abel derramó la sangre de un cordero y se lo ofreció al Señor. La otra ofrenda fue que Caín ofreció un plato del fruto de la tierra y se lo ofreció al Señor. Vemos en este pasaje bíblico también dos tipos de creyentes, por consiguiente. Uno, el creyente genuino, que fue Abel. Y dos, el creyente falso, que fue Caín. ¿Me está siguiendo? Ok. Aquí vemos a un creyente de fe genuina, Abel. Vemos a un creyente, entre comillas, de fe falsa, Caín. Ahora, ¿cómo es esto de fe falsa? ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña que Jesús habló que entre el trigo iba también a crecer la cizaña? Los dos, el trigo simboliza a los verdaderos hijos de Dios y la cizaña a los que parecen hijos de Dios,
pero no lo son. Cantan lo mismo, dicen amén, dicen gloria a Dios, también dan ofrendas, pero no son genuinos hijos de Dios. Y crecen en medio del trigo. Y la parábola dice que llegó uno y dijo: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y dijo: no, no sé, que también arrasen con el trigo. Dice: déjenlo así. Pero al final de los siglos, de los tiempos, separaremos el trigo de la cizaña. En otras palabras, Jesús conoce a los suyos, pero entre los suyos hay algunos que parece que son y no son. Ahora, volvamos de nuevo a Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, el sacrificio que él ofreció le trajo la justificación. Qué interesante. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios declara sin culpa a una persona. Y dice aquí claramente que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, Dios es el que declara justo y es el que dijo que la ofrenda de Abel fue la que le agradó y que muerto aún habla por ella. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en la ofrenda que ofreció Abel y Caín? Bueno, si los dos ofrecieron ofrendas para acercarse a Dios, ¿por qué la ofrenda de Abel fue mejor? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Bueno, en primera instancia el versículo dice que por la fe Abel ofreció. Por la fe. Digan todos fe. ¿Qué es la fe? Fe, según la Biblia, significa total y plena confianza en Dios para salvación. O sea, no hay nada en nosotros que podamos hacer, ningún mérito para poder ser salvos. La salvación la da el Señor, pero eso es a través de creer lo que hizo Cristo en la cruz. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Vayan y prediquen, dice, a todas las naciones. Eso ya está implicando que no todos van a creer, pero va a haber un buen número de gente que sí va a creer. Ahora bien, Santiago nos habla de otra fe, de un creer, de una fe, pero es una fe que no salva. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Todos. Tu fe es creer, pero mira lo que dice: bien haces en creer, pero mira, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, por creer, ¿se acuerdan cuando Jesús expulsó demonios y ellos dijeron: sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ellos sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y ellos, los demonios no son ateos, ellos creen en Dios, pero el creer que Dios está allí, ¿los salvaba a ellos? No. Entonces aquí vemos que hay una fe que salva. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, así como Noé, que pregonó el evangelio, el arrepentimiento, la gente, si la creía, sería salva, pero al rechazarla eran condenados inevitablemente. Ahora bien, si nosotros no predicamos el mensaje del evangelio, no puede haber verdadera fe que salva. ¿Me explico? Porque la fe que salva viene por el oír la palabra de Dios.
Pero si a la gente se le lleva a un lugar donde está un predicador contando durante 1 hora puros chistes, ¿ustedes creen que la gente se va a salvar? Porque eso no va a producir la fe que salva. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces aquí hay 2 tipos de fe: la fe que salva, y también hay una fe pues que cree que Dios, así como los demonios, ahí está, pero no salvan. Caín pues representa el tipo de creyente que tiene una fe que no salva. Ah, caray, parece contradictorio, ¿no? Un creyente que tiene una fe que no salva, igual que la fe de los demonios. De eso habló Tito en el capítulo 1, versículo 16, y dijo: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos la fe que nos salvó, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, si decimos que tenemos fe en el Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que dar testimonio, tiene que ir de acorde con lo que decimos creer. Es decir, yo no puedo decir creo a Dios, creo en Dios, creo en Cristo y comportarme como un demonio. O sea, ese concepto no está en la Biblia. Entonces estamos llegando a un punto crucial. Hay mucha gente que dice y confiesa que Jesús es el Señor, pero viven como demonios. Siguen en adulterio, siguen robando, siguen haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios. ¿Qué pasó allí? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, recordemos un poco que en Génesis capítulo 3, son historias del todo conocidas, de todos conocidas. Ese Génesis 3 nos hablan de cómo Adán y Eva, después de que pecaron, quisieron tapar su desnudez con hojas de higuera. ¿Recuerda esa historia, no? Ok. Cuando ellos se pusieron las hojas de higuera para tapar su desnudez, esto representa la acción de Adán y Eva, representa los esfuerzos humanos para tratar de congraciarse de nuevo con Dios, para tratar de recuperar la aceptación de Dios. En otras palabras, acercarse a Dios mediante acciones buenas que hacemos para que Él nos dé de nuevo su favor. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. La salvación es un regalo que se obtiene creyendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y luego dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Adán y Eva lo que hicieron fue inventar su propio método para que Dios los aceptara. Inventaron su propia forma de acercarse a Dios. Eso es exactamente lo mismo que sigue sucediendo desde el Génesis, miles de años, hasta nuestra fecha. Gente inventando sus propias maneras de ganarse el favor, el perdón y ganarse la salvación de Dios. Esto es realmente imposible. Por eso hay no cientos, miles de religiones, porque cada quien inventa su propia forma de acercarse a Dios y de salvarse. Ok, ¿qué hizo Dios con esta acción de Adán y Eva de taparse con hojas de higuera? Dios reprobó, rechazó lo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que los vistió con pieles de animales. ¿Se acuerda Génesis 3? ¿Qué significa esto que Él los vistió con pieles de animales? Ok, significa que Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes, derramar su sangre
y así poder cubrir su desnudez que representaba su pecaminosidad. ¿Saben, hermanos? Este hecho de Génesis capítulo 3 es la primera alusión a la muerte del Hijo de Dios, a la muerte del Cordero inocente que un día quitaría los pecados del mundo. Ya Dios desde allí estaba hablando, ya Dios desde allí estaba mostrándole al ser humano la manera de acercarse a Él, y era derramando sangre inocente, porque la vida en la sangre está. Interesante, ¿no? Ahora, la sangre de esos animalitos inocentes señalaban a Cristo, apuntaban hacia Cristo, Cordero de Dios, cuya sangre sin contaminación de pecado limpiaría, no cubriría, sino limpiaría, borraría los pecados de aquellos que creyeran en su sacrificio en la cruz. Dios mismo aplicando su justicia y rechazando la justicia humana. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cuando Juan el Bautista estaba bautizando y lo vio descender a las aguas, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué fue tan contundente la afirmación del Bautista? ¿Por qué no dijo: he aquí aquel que viene a darles lo mejor del mundo? ¿Por qué no dijo otra cosa más que: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita, que borra los pecados del mundo? Todos los hombres del Antiguo Testamento, sin excepción, ofrecieron en un altar sacrificios, derramaron sangre de animales inocentes. Abraham hizo un altar, pero Dios le pidió a su hijo, ¿se acuerdan? A Isaac, y no se lo negó. Isaac es un tipo, y Abraham es un tipo del padre ofreciendo a su hijo. No lo negó, se lo entregó. Y en su mente sin duda crecían dudas. Dios me lo dio, ¿cómo ahora me lo pide? Pero yo voy a ofrecerlo a él. Y dicen Hebreos que Abraham lo ofreció creyendo que de alguna manera Dios se lo iba a regresar. Está hablando de la resurrección, que fue lo que hizo Cristo. Dios el Padre nos dio a su hijo, pero lo resucitó. Él no quedó en la tumba. Moisés, Dios le dijo: celebra la Pascua. ¿En qué consistía fundamentalmente? En sacrificar un cordero. ¿A quién apuntaba ese cordero? A Cristo, hermanos, a Jesús. Todo apuntaba hacia el sacrificio de ese cordero inocente, que derramaría su sangre algún día para limpiar todos nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí han sido lavados con la sangre del cordero? ¿Cuántos le dan gracias a Él? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús le hace caso a Pedro cuando Jesús les decía que era necesario que Él muriera y que padeciera y que iba a ser sacrificado? Y Pedro lo abrazó y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se pueden imaginar a Jesús haciéndole caso a Pedro? ¿Qué hubiera sido de nosotros el día de hoy si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? No subas esa cruz, que nada malo te acontezca. Fíjense cómo a veces las buenas intenciones nuestras, aunque sean buenas, violentan la voluntad de Dios. Dice: yo para esto he venido al mundo, y tú me estás diciendo que no suba la cruz. ¿Dónde estabas cuando ibas a la sinagoga y escuchabas al predicador hablando de Isaías 53? Desechado y azotado, varón de dolores. ¿Dónde estabas, Pedro? Así hoy la gente hablan de un Cristo que no tiene que ver nada con el Jesús de la Biblia. Es trágico lo que está pasando. Moisés celebró pues esa Pascua. La sangre que era derramada por esos corderitos inocentes
Era untada en las ventanas, en los dinteles de las casas de los israelitas allá en Egipto, para que al pasar el ángel exterminador, ellos libraran su vida. Entonces, ¿de qué habla la sangre? De salvación, ¿entienden? De la muerte eterna, porque con su vida nos dio, con su muerte nos dio a nosotros la vida. Y así todos los hombres. Elías ofreció sacrificios, todos tenían esto, ya venía desde el Génesis, y ellos sabían, de alguna manera tuvieron esa revelación de que algún día vendría el Mesías, el Cordero de Dios. Y cada que ellos ofrecían un sacrificio de algún animalito inocente, ellos estaban diciendo que creían en aquel que un día vendría, y que no sería la sangre como la sangre de los animalitos, que solo cubría, sino que borraba los pecados de todos. Pasaron los siglos y finalmente llegó ese día. Dice Lucas 22:20: después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que por vosotros es derramada. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es desde su cuerpo, o sea, el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. No hay otra manera entonces de podernos acercar a Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús, pero del Jesús que murió en la cruz, hermanos. Tienes que pasar como pasaba el sacerdote en el altar del sacrificio, y rociar la sangre en el propiciatorio. Dios es propicio a nosotros. Significa Él murió en lugar nuestro. La ofrenda de Abel, volvamos a Abel, habla de su convicción de pecado, hermanos, y de la necesidad de ser perdonado y salvado. Sin duda que tanto Abel como Caín sabían por boca de su padre Adán, no hay otra explicación, sabían que la única manera de acercarse a Dios era derramando sangre. Los dos tuvieron la misma enseñanza. Abel reconoció que era pecador, tenía verdadera convicción de su maldad, se humilló ante Dios y presentó su ofrenda, derramando sangre inocente, y de esa manera demostró su fe genuina en Dios. Por eso es que su fe le fue contada por justicia. Por otro lado, el creyente Caín, entre comillas, no tuvo convicción de sus pecados. No, nunca los reconoció delante de Dios, nunca se humilló, pero era creyente. Hizo a un lado la única manera posible de acercarse a Dios, derramando sangre, y le ofreció a Dios un delicioso plato de frutas, como los que venden en los restaurantes. ¿De qué habla esto? Pues a mí no me importa cómo Dios haya dicho cómo acercarme a Él. Yo lo hago como siento, como creo, como me parece. Pues fíjate que no. Si alguien piensa de esa manera, está en un trágico error, porque le puede costar la eternidad. Caín, por lo tanto, nunca fue limpiado por la sangre. Sin embargo, él decía creer en Dios. Le ofreció a Dios lo que él quiso. Ignoró deliberadamente la única manera de acercarse a Dios. Caín inventó su propio método para ganarse el favor de Dios.
que es exactamente lo que sucede en nuestros días. Miles de personas dicen creer en Dios, van a las iglesias cristianas, pero muchos de ellos nunca han ido a la cruz de Cristo. Nunca han lavado sus pecados en su sangre. Eso se llama, lo llamaríamos cristianismo sin cruz, cristianismo sin sangre. Y ese cristianismo es ineficaz. Miles han sido atraídos, entre comillas, hacia Cristo, pero sin convicción de pecado. Les predican que si aceptan a Cristo, sus problemas todos se van a acabar, que su negocio va a prosperar, que su matrimonio se va a rescatar, pero nunca los llevan a la cruz para que sean lavados por la sangre de Cristo. A mucha gente no le están diciendo que deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. No les dicen eso. Nunca les dijeron lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, hijitos míos, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. No, les dicen que toda escasez, toda aflicción, todo es el diablo que te está robando. Entonces alguien tiene que estar equivocado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, porque el hecho de vivir para Dios produce aflicción, porque la gente te ofende, porque te corren del trabajo, porque el vecino te dice un montón de cosas. Eso es padecer por causa de Cristo. Me temo que hemos inventado nuestras propias maneras de acercarnos a Dios. A muchos no les dijeron que era necesario arrepentirse y nacer de nuevo. Nunca los llevaron a la cruz, y la sangre de Cristo nunca los limpió de sus pecados. Nunca les dijeron que sin santidad nadie vería al Señor. Y viven como quieren. ¿Por qué? Porque olvidaron incluir el mensaje de la cruz en sus predicaciones. Hágalo una prueba usted mismo y póngase a escuchar. Y verá lo que se está predicando hoy. Se les olvidó la cruz. Y como diría aquel: ¿y la cruz, papá? ¿Dónde quedó? A millones que hoy llenan las iglesias les presentaron un cristianismo sin cruz, por lo tanto sin Cristo. Les hablaron de una salvación que se puede obtener sin arrepentimiento. Miles creen ser cristianos, profesan ser cristianos, pero nunca han experimentado la verdadera vida nueva en Cristo. Se les olvidó la cruz. Una pregunta: ¿puede alguien ser cristiano sin arrepentirse verdaderamente de sus pecados y sin ser lavado con la sangre de Cristo? La respuesta es rotunda. Es no, es imposible. Leonardo Ravenhill, un cristiano notable del siglo pasado, dijo: si yo le preguntara a usted, ¿es usted salvo? Y si usted me responde: sí, soy salvo, yo le pregunto: ¿cuándo fue salvo? Si usted responde: cuando creí y fui bautizado. Ah, ok, dice. ¿Pero de qué fuiste salvado? ¿Del infierno? ¿Es usted salvado de la amargura? ¿Es usted salvo de la lujuria? ¿Ha sido usted salvado de hacer trampa y ser un fraudulento? ¿Es usted salvado de seguir mintiendo constantemente? ¿Es usted salvado del adulterio, de la fornicación y de las perversiones? ¿Es usted salvado de la rebelión contra sus padres? Vamos, dijo este predicador, no se engañe. Si usted sigue viviendo igual que siempre, usted no es salvo. Suena duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Alguien así es un creyente como Caín. Creía en Dios y asesinó a su hermano. Respiren profundo, pues no se vayan a desmayar algunos. Millones, hermanos, siguen a otro Jesús, al Jesús de Hollywood,
aquel que usaba una túnica cara diseñada por Hugo Boss. Otros siguen al Jesús buena onda. No, Jesús es buena onda, Él te ama. Otros siguen al Jesús de la supergracia, que Él te permite que hagas todo, que al cabo pues Él es amor. Hoy ser cristiano es algo muy cool, está de moda, tan de moda que no se asusten si el diablo un día sale por ahí y dice: yo también soy cristiano. Les presentan a un Cristo en un escenario rodeado de motocicletas, de patinetas, de autos de colección, actos circenses, 2 horas de conciertos y 10 minutos de un mensaje tan diluido, tan sin, como hacer una limonada en un jarrón de 20 litros con un limón. Y al final les dicen: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y la gente levanta la mano, sin sentir el mínimo dolor de arrepentimiento por sus pecados. Jamás han tenido un genuino arrepentimiento. ¿Cuál es la razón? La respuesta es: porque se olvidaron de la cruz. Viven un cristianismo sin cruz, sin sangre. Por lo tanto, es un cristianismo ineficaz. Ese falso cristianismo está enviando a millones de personas al infierno. Eso es doloroso. Cuando Dios nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el evangelio de Cristo. Hagan discípulos a todas las naciones y enseñen las cosas que yo ya les he enseñado a ustedes. No inventes, compadre, diría yo. No inventes. No, que el Señor que te va a hacer rico, mira, acéptalo. No eches mentiras, por favor. ¿Dónde dice eso? O sea, ¿puede ser rico y que se vaya al infierno? No mandemos nosotros a la gente al infierno. Ese es un pecado, hermanos. 1 Corintios 2:1 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el evangelio de la cruz, se olvidaron de él. Se ha convertido en el evangelio del crucero por el Caribe, con los mejores predicadores de moda que te rascan el oído y solo te hablan cositas que te gusta oír. Gente que dice que son pregoneros de justicia y te cuentan chistes de toda clase. Cantantes de moda que te cantan al oído en ese crucero y te dicen: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, te quiere bendecir. ¿Y la cruz? ¿Dónde está la cruz? Este tipo de personas, gente que está ahí metida, son las que llenan las iglesias los domingos, llenan los estadios, gritan a los 4 vientos: avivamiento. Pero la pregunta es: ¿cuántos han sido verdaderamente lavados con la sangre de Cristo? Esa es la pregunta. Miles le cantan al Señor, pero no han nacido de nuevo muchos. Se han olvidado de la cruz. Mira, hermano, ponga atención, así rápido. Se dice que en el mundo hay aproximadamente 7,000 millones de personas. 20% de esas 7,000 no creen en Dios. Equivale a 1,400 millones de personas. El 80% dicen que creen en Dios. Esto equivale a 5,600 millones de personas que creen en Dios. Ok, la mayoría de los que dicen creer en Dios están repartidos en las 3 religiones más grandes, la gran mayoría, que son el hinduismo, el islamismo y el cristianismo. El resto de los que dicen creer en Dios están en religiones menores, por llamarlas de una manera, ¿no?
Es decir, fíjese, 2.180 millones de personas profesan el cristianismo en sus distintas denominaciones cristianas. Solamente el catolicismo afirma tener 1.200 millones de cristianos católicos. Ok, yo hago una pregunta: ¿cuántos católicos han ido a la cruz para ser lavados con la sangre de Cristo? Bueno, ahí la dejamos. Nos sobran 900 millones de seguidores en el cristianismo. 980, suena avivamiento, ¿verdad? Bueno, estos 980 millones de seguidores del cristianismo están repartidos en sectas y otras denominaciones de origen protestante. Pregunto, ¿cuántos han ido a la cruz de Cristo para ser lavados con su sangre? México, ¿cuántos son mexicanos aquí? Hasta le hacen el bigote así, ¿no? Amén, dice. Ok, mire, según el INEGI, se calcula que hay casi 120 millones de personas. Ok, 102 millones de personas dicen ser católicos. Es decir, habla entre un 12 a 15% de la población. El restante pues no son católicos, es decir, equivale a 18 millones. Es decir, de los 120 millones, 102 millones son católicos y 18 millones profesan, dicen que no son católicos. Ok, en esos 18 millones están incluidos los testigos de Jehová, los mormones, los de la luz del mundo, los de Pare de Sufrir, y ya párale, ¿verdad? Pero también ahí en esos 18 millones están incluidos los evangélicos, como nosotros que decimos que somos evangélicos, cristianos evangélicos. Ok, 18 millones. Ahora bien, eso significa que 45% de los 18 millones, según el INEGI, son evangélicos, como usted y como yo. Esto equivale a 7.800.000 personas aproximadamente. De una población de 120 millones, tan solo 7.800.000 profesamos ser evangélicos, que creemos que solo por la fe, que creemos en el mensaje del evangelio, que creemos que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen eso? Usted está incluido en los 7.800.000. Ok, la pregunta es esta: de esos 7.8 millones, ¿cuántos son verdaderos cristianos? Ay Dios. Y todavía algunos dicen que hay avivamiento en México. ¿Cuántos de esos 7.8 han ido a la cruz de Cristo para lavar sus pecados con su sangre? ¿Cuántos? Igual que en los días de Noé, muy pocos eran salvos. Muy pocos se salvaron. La gente no hace caso al mensaje del evangelio de la cruz, pero sí hace caso a un montón de evangelios que andan por ahí siendo pregonados por gente que ha traicionado el mensaje de la cruz. Hoy hay un montón de evangelios, desde el evangelio de la prosperidad que te promete salud, dinero y amor, hasta el evangelio que te dice que tú, siendo salvo, puedes hacer lo que quieras, que al cabo ya salvo, siempre salvo, y eres uno de los elegidos, y hagas lo que hagas, te vas al cielo. Aunque te suicides, dicen algunos, te vas al cielo. Pero vamos a volver a Caín para terminar. ¿Cómo obró finalmente Caín? ¿Cómo obró? Creía en Dios. Obró como lo que siempre fue: un no nacido de Dios, uno que creía en Dios, uno que pretendía ser hijo de Dios, uno que ofrendaba a Dios, pero hacía lo que le daba su gana, y terminó haciendo lo que dice Génesis 4:6 en la versión Dios habla hoy.
Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Pero hermanos, la única manera de dominarlo es con el arrepentimiento y la conversión a Cristo. Cuando Dios le dijo, la única manera en que tú puedes ser la única manera de dominar al pecado es como lo que hizo tu hermano. Y dice que un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Yo no puedo creer que uno que dice ser ministro de Dios, que es un pastor, se pare en un púlpito, agarre el micrófono y diga: maldito todo aquel que me critique, todas las maldiciones vendrán sobre de él, no se meta conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Todo menos un ministro de Dios, porque Jesús dijo: bendecid y no maldigáis. Y si alguien te calumnia, gózate, no retes a la gente y les diga: conmigo no se me... Cosas que hacen muchos. ¿Por qué? ¿Por qué Caín finalmente mató a su hermano? Porque él obró como obran los que no han nacido de Dios. Aunque se digan cristianos, obraron, accionaron conforme a su naturaleza. Si no han nacido de nuevo, su naturaleza se proyecta y sale en evidencia lo que realmente son. Por eso es que hoy vemos tanto pecado dentro del ministerio, que es sagrado y santo para Dios. Por eso hoy vemos tanto pecado en las iglesias, porque se han olvidado de la cruz. El adulterio, la fornicación, la avaricia, el orgullo, la mundanalidad son el distintivo de muchos heraldos, son el distintivo de muchos cristianos que van a las iglesias, y lo peor, de muchos pastores, apóstoles, profetas y aún patriarcas que viven doble vida y dicen que son ministros de Dios. Pero Jesús dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pedro dijo: pero les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Esa es su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dijo Jesús, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué me queréis matar? Fíjate nomás. Los representantes de Dios lo querían matar, finalmente lo lograron. Hoy la verdad de Jesús ha sido rechazada una vez más. Lo trágico es que los que dicen ser sus hijos rechazan precisamente el mensaje de la cruz, se olvidan de la cruz. Urgen pastores, predicadores, heraldos, urge que regresemos a la cruz, que no se nos olvide que esa fue la única razón, la principal por la que Jesús fue enviado. Él no vino, fíjense, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Pero los hombres amaron más las tinieblas. A lo suyo vino y los suyos, en primera instancia, no le recibieron, lo rechazaron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad y ha dicho: estos son mis hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si ya pasaste por la cruz. Por eso es que hoy se nos exhorta a defender la pureza del evangelio, a cuidarnos de esos evangelios que no son el evangelio de Cristo. Judas dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice,
Estoy leyendo Judas 1, 3 y 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Conclusión: muchos pastores, muchos genuinos cristianos están desconcertados porque en sus iglesias se manifiestan muchos adulterios, hay mucha fornicación, hay muchos fraudes, muchos pleitos, mucha rebeldía. La pregunta es: ¿son ovejas o son cabritos los que está pastoreando? Pastor, ¿realmente usted los llevó a la cruz para ser lavados por la sangre de Cristo? Porque sus ovejas oyen su voz, ¿no? Y lo siguen a Él. ¿Cómo somos? ¿Como Abel o como Caín? El evangelio que predicamos está empapado del mensaje de la cruz y de la sangre de la cruz, de la sangre de Cristo. ¿O se nos olvidó la cruz? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque esto es cuestión de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Por eso es que es una profanación volver el púlpito, volver el evangelio en un mensaje que anula la cruz de Cristo, que la hace ineficaz, que hace vana la cruz de Cristo. No hay verdadera fe porque no hay verdadero evangelio que se predique. Señor, perdónanos. La iglesia a la que tú le encomendaste y la iglesia que es guardadora de las verdades del evangelio, hemos traicionado el evangelio. Perdónanos, Señor. Sin embargo, tú conoces a los tuyos. Tú conoces el trigo, sabes quién es la cizaña. Y aparte de ser de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El que es justo, sea justo todavía. El que es injusto, siga en su injusticia. El que es inmundo, siga en su inmundicia. Pero el que es justo, siga demostrando que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias por haber mandado a Jesús. Jesús, gracias por no haberle hecho caso a Pedro. Gracias por haber cumplido la voluntad del Padre, que era morir en la cruz por nosotros. Levántese, hermano, póngase de pie, levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Y si alguno aquí no ha sido lavado por la sangre de Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Venga a los pies de Cristo y clame por su perdón, por su limpieza. Dígale: Señor, verdaderamente yo no sé lo que es la vida nueva. Dame esa vida nueva, Señor. Porque al que Él se acerca no le echa fuera. Él es fiel y justo. Y Él no quiere que tú perezcas, sino que te arrepientas. Ahí en el profundo de tu corazón, dile al Señor que te lave